Muy buenos días, mis amigos. Disculpen la interrupción. Continuamos entonces con el tema. Yo les decía la gestión del cambio. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los cambios? Efectivamente, muchas veces la primera etapa que pasa a todo individuo, les decía, es la negación. La segunda etapa es la de resistencia. Y la tercera etapa ya del proceso de cambio, ¿qué cosa es? La aceptación. Cuando una persona sigue explorando, sigue avanzando y sigue asimilando, sigue siendo más flexible, sigue adaptándose, obviamente la tercera etapa de cualquier tipo de cambio es la aceptación. Les decía, la primera etapa es negación, no, esto no quiero, no, esto no es verdad, esto no me está pasando, esto no quiero que pase, no, 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 no. Segunda etapa, resistencia, me cuesta, pero ahí voy, me cuesta, pero a regañadientas, pero ahí voy. La tercera etapa es la aceptación. Es esa resignación que viene a nosotros de decir, es la de ahorita, en este momento yo creo que ya la gran mayoría, si no es todo el planeta, incluso por decirlo así, estamos en una etapa de aceptación, ¿no? Estamos viviendo estamos conviviendo con este virus, estamos viviendo ya esta pandemia, todo el mundo sabe qué cosa es el COVID-19, todo el mundo sabe en qué consiste las normativas, los parámetros que hoy en día tenemos que convivir y aprender a ponerlos en práctica en el día a día, nos guste o no nos guste. Y tenemos que seguir avanzando y seguir trabajando y seguir haciendo nuestras actividades, entre comillas, normales, bajo esta nueva atmósfera, bajo este nuevo entorno en el cual nos toca vivir. Entonces, estamos en una etapa de aceptación. Pero y la cuarta etapa del proceso de cambio, y es el lugar donde tú y yo tenemos que estar, y les decía yo al principio que esto va a depender de individuo a individuo. No todas las personas corren en el mismo proceso, no todas las personas van en el mismo nivel, al mismo ritmo, al mismo avance, algunos se atrasan, algunos van avanzando. La cuarta etapa de todo tipo de cambio, ¿qué cosa es, Gloria? Es la exploración. Y allí es donde tú y yo deberíamos estar hoy, explorando, ¿no? Aquellas personas que son resilientes definitivamente son muchísimo más abiertos a los cambios. Aquellas personas que son resilientes son muchísimo más flexibles y por consecuencia fácilmente pasan de la negación a la resistencia, de la resistencia a la aceptación y finalmente de la aceptación ¿a qué cosa? A la exploración. ¿Y en qué consiste, Gloria, la etapa de la exploración? Consiste en el que uno va mirando y va diciendo, caray, este tiempo nuevo, ¿qué nuevas oportunidades me puede traer? Estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por los demás? Y es ahí donde los expertos hablan justamente de esta famosa palabra de reinventarse. ¿Cuántos de nosotros, ¿no? En medio de este tiempo difícil y nuevo para todos, desafiante para todos, cuántos de nosotros hemos visto como una oportunidad? ¿Cuántos de nosotros lo hemos visto como que, oye, caray, es un tiempo en el cual yo puedo reinventarme, puedo hacer cosas que antes no hacía? Porque ese es reinventarse. Tú eras inventado, ahora re es de nuevo, volver a hacerlo. Entonces, ¿qué antes hacía que hoy de repente ya no debo de hacer? ¿O qué antes hacía y hoy puedo empezar a hacer? Entonces, el reinventarnos nos trae nuevas oportunidades. El hecho de ver cosas que antes no veía y que puedo hoy hacer. ¿Cuántos de ustedes en estos tiempos, por ejemplo, han experimentado, han puesto en práctica, han comenzado a desafiarse, a ver capacidades, habilidades, competencias, talentos, que cada uno de nosotros tenemos innatos y que muchas veces cuando estamos en nuestra zona de confort, que es todo lo contrario al cambio, cuando estamos en ese lugar de comodidad, donde decimos, ay, qué rico, aquí lo conozco todo, acá todo bacán, todo bien, aquí no hay problema, estoy tranquila, ¿no? En mi zona de confort. Y cuando suceden estos tipos de tiempos, cuando vienen cambios inesperados, justamente nos sacan a la fuerza muchas veces de nuestra zona de confort. Y claro, como les decía yo, a la gran mayoría de personas no nos gusta muchas veces, ay no, yo quiero estar en mi lugar, en mi comodín, en mi zona de confort, quiero estar aquí tranquila, quiero que nadie me mueva, aquí lo manejo todo, o sea, lo tengo todo controlado. Pero cuando vienen esas cosas nuevas y decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a hacer aquí? Entonces nos sacan de nuestra zona de confort.
Tú y yo, mis queridos oyentes, tenemos que ser personas flexibles. Tú y yo tenemos que ser personas adaptables. Y ojo, no solamente por este COVID-19, sino siempre. Siempre, porque yo les decía al principio en la introducción de que nuestra vida, desde que estemos hasta que nos vayamos de este mundo, vamos a pasar y vamos a sufrir por todo tipo de cambios sociales, políticos, tecnológicos, de salud, en todo sentido. Entonces, si tú eres de las personas que te quedas en la primera etapa, en la negación, no, esto no me está pasando, no, esto no puede ser verdad, no, esto, ¿por qué está sucediendo? No, esto a mí, te vas a atrasar, te vas a quedar allí, te vas a quedar enfrascada y vas a ser presa fácil, por ejemplo, de la depresión, vas a ser presa fácil, por ejemplo, de la ansiedad, entre otras, incluso hasta enfermedades crónicas, mentales, emocionales, psicosomáticas. Entonces, por eso no es bueno que nosotros tengamos resistencia. No es bueno que nosotros nos resistamos a los cambios. Todo lo contrario, tenemos que tener una actitud flexible. Hoy en día las empresas, si hay una habilidad, si hay una competencia que buscan en los profesionales, es justamente eso. ¿Capacidad de qué? De ser abiertos al cambio, tener esa actitud flexible, tener esa capacidad de adaptación. ¿Sí? Porque obviamente son personas que están abiertas y que pueden justamente ir cambiándose y moldeándose de un lugar a otro. Entonces, ya saben, mis amigos, por eso es importante que nosotros tengamos cuidado al respecto de nuestra actitud frente a estos tipos de cambios, ¿no? A estas circunstancias. Más aún que cuando nosotros nos quedamos inmersos en los cambios, nos podemos perder de oportunidades. No veamos los cambios necesariamente como algo negativo. No veamos los cambios necesariamente como algo que, uy, me sacó de mi zona de confort y ahora es algo nuevo y qué va a pasar. Y pensar y permitirnos pensar de cosas negativas, porque justamente como es algo incierto, nuevo, que no conocemos, no manejamos, ¿qué pasa? Que muchas veces nos volvemos ansiosos y en esa ansiedad nuestros pensamientos se llenan de pensamientos negativos, no de pensamientos positivos. Entonces, esos pensamientos negativos, ¿a dónde nos van a llevar? A tomar decisiones equivocadas, o esos pensamientos negativos nos van a llevar ¿a qué? A tener justamente, pues, emociones negativas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros aprendamos a tener esa capacidad de adaptabilidad, de ser abiertos y de ver cada cambio como una oportunidad, ver cada cambio desde el lado positivo. Yo felicito realmente a cada persona que en estos tiempos se ha reinventado. Yo felicito a cada persona que de pronto, por dar un ejemplo, ¿no? Vendía tal cosa y hoy ya no sale esto, pero sabes que agarró y vio la oportunidad de vender otras cosas, por ejemplo, y que se necesitan en el mercado en este momento, que hay necesidad, que urge, bacán, me pongo a vender eso. Eso es. Frente a los cambios siempre hay una oportunidad. Acuérdate de eso. Frente a los cambios va a depender de tu actitud, cómo tú lo tomes y cómo tú lo veas. Si tú tienes una actitud positiva, si tú tienes esa capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad, te aseguro que frente a los cambios tú vas a ver una oportunidad para ti. Una oportunidad de ser y de sacar, ¿por qué no? La mejor y no la peor, la mejor versión de ti. Les decía yo que a veces cuando estamos en nuestra zona de confort, como estamos tan tranquilos allí, entre comillas, no damos lo mejor de nosotros muchas veces, porque ya nos hemos acostumbrado, porque ya estamos ahí, qué rico y qué bien y todo bacán. Pero ¿qué sucede cuando es algo nuevo, cuando no conocemos? ¿Qué va a pasar? Nuestro cuerpo automáticamente se activa y comienza ¿qué? A esforzarse, comienza ¿qué? A hacer un mayor desgaste incluso hasta mental. Y ojo que esto no es negativo, todo lo contrario. Y es por eso que los expertos en los estudios hablan que el estrés a veces no necesariamente es algo malo. Un estrés bien modulado puede ser algo bueno. ¿Por qué? Porque nos saca justamente de esa zona de confort, porque nos mueve, nos pone en acción, nos pone en movimiento, nos hace pensar. Y a veces, cuando, repito, estamos en nuestra zona de confort, no hacemos eso, no pensamos. Simplemente actuamos sin pensar. ¿Se dan cuenta?
Por eso, cuán importante es el de pronto entrar en nuevos tiempos donde podamos hacer uso de esas capacidades dormidas que tenemos, de esas habilidades dormidas que de repente tú tienes, de esas competencias, de esos talentos que te aseguro que si no hubieran pasado estos tiempos de cambio, de repente ni siquiera lo hubieras descubierto. Oye, Gloria, yo nunca me imaginé ser bueno para esto. Nunca me imaginé poder hacer esto o el otro. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Pero cuando nos damos cuenta de que sí podíamos hacerlo, cuando nos damos cuenta de que realmente yo tengo esa capacidad, que yo tengo esa habilidad, cuando muchas veces estamos en tiempos así, en tiempos de cambios, en tiempos nuevos, en tiempos de inciertos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por eso, por qué los cambios pueden ser una gran oportunidad para ti y para mí? Yo les cuento, por ejemplo, y ustedes saben, los que me vienen desde el principio de la cuarentena acompañando, saben que yo antes de esta cuarentena, por ejemplo, no transmitía en vivo, siempre trabajaba de forma presencial estos temas. Sin embargo, a través de este contexto donde tuvimos que todos enfrascarnos en nuestros hogares, ¿no? A mí se me abrió la oportunidad de poder transmitir en vivo. Y el poder no solamente transmitir en vivo, sino el poder brindar todos estos tipos de servicios que mi persona genera a través de las redes. ¿Se dan cuenta? Oportunidad. Esto yo no lo hubiera hecho si es que este tiempo de COVID-19 no hubiera sucedido. Ustedes no me hubieran conocido probablemente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces? Y finalmente voy cerrando con la pregunta, ¿cuál es tu actitud? Al día de hoy, frente al cambio, frente a este COVID-19, pero frente a los cambios en términos generales en tu vida que has pasado, es más, de cada etapa, de etapa a etapa, ¿cuál ha sido tu actitud frente a ello? ¿Es una actitud de pronto positiva? ¿Es una actitud abierta? ¿Es una actitud flexible? ¿O es una actitud de resistencia? ¿Es una actitud de negación? ¿Es una actitud de pesimismo? Ahora todo va a salir mal y todo va a pasar mal y ahora qué cosa y tantas cosas. Entonces, acuérdate, mi querido amigo, que me escuchas en esta mañana, mi querida amiga, acuérdate que no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida laboral, hoy en día nos piden, es importante que aprendamos a tener esta capacidad de ser adaptables, de ser flexibles, de ser abiertos al cambio. ¿Cuál es tu opinión frente a ello? Escríbeme si tienes alguna pregunta que hacerme en esta mañana antes de cerrar y terminar con esta corta transmisión. Me gustaría de pronto que me preguntaras si tienes alguna pregunta al respecto o de repente me compartas si es que en algún momento de tu vida tú has pasado por algún tipo de cambio donde te has enfrascado. Porque hay personas, mis queridos amigos, que, repito, se enfrascan y se quedan en la negación y no avanzan. Te cuento un caso, por ejemplo. Conocí el caso de la esposa de mi amigo, ¿no? Hola, querida Juan, ¿cómo estás, Juanita? Gracias, Roxy, gracias, Juanita, por estar allí presente. ¿Qué había pasado con ella? Mi amigo falleció muy poco tiempo después de que ellos dos se casaron. Ellos eran jóvenes y él falleció. Fue una noticia muy inesperada. Si a mí, que era mi amigo, un gran hombre, me afectó definitivamente a ella, a su esposa, le afectó, imagínense ustedes, muchísimo más si fuéramos empáticos. Recién te casas con una persona y a los meses nada más fallece, ¿no? Entonces, sí, realmente es una situación muy delicada, muy cruda, muy dura, y a lo que voy es que sí es normal que, como les decía, un cambio así de inesperado, de doloroso, de duro, de difícil, de feo, que ojalá no quisiéramos vivirlo, sin embargo, tenemos que, a veces vamos a vivir cosas así y tenemos que procesarlo. Esos tipos de cambios tenemos que vivirlos, tenemos que procesarlos y tenemos que pasar, mis amigos. No te quedes, yo ya les he dicho, por ejemplo, a las personas, me dirijo ahora a las personas que han perdido algún ser amado, de repente algún hijo. Yo he conocido, ahora último me enteré el caso de una señora que falleció su hijita, una niña de 12 años. Sé que es muy doloroso, lamento realmente las situaciones así y ojalá de verdad estas situaciones no sucedieran, yo lo sé, no es que lo desee para nada,
Pero lamentablemente en nuestras vidas, mis queridos amigos, vamos a vivir ese tipo de situaciones, tú y yo, porque yo no estoy libre de repente algún familiar, Dios no quiera, que a quien amo, a mi mamá y tantas cosas podrían pasar. Son cosas que no queremos ni pensamos, pero que, como les vuelvo a repetir, pueden pasar. Entonces, cuando vivamos o cuando pasamos, por favor, acuérdate que sí es impacto, que sí es chocante, que sí es fuerte, que sí va a venir la negación, no, esto no es verdad, esto no me está pasando, no, esto no puede ser. Sí, correcto, vive tu proceso. Yo siempre le digo, frente a los cambios, vive tu proceso, no lo niegues, no digas, no, esto no. Vívelo, sí, siéntelo. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar, grita. Expresa tus emociones, exprésalo. Pero a lo que voy es, no te quedes allí. No te puedes quedar enfrascada ni en la negación ni en la resistencia. No te puedes quedar. Y tú tienes que tratar de tu propia voluntad, y sé que es un tiempo, ojo, lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, sino lleva tiempo para poder sobrellevar, poder canalizar, poder entender, poder aceptar, ¿no? Es todo un proceso de tiempo, pero lo que voy es, tómate tu tiempo, pero sal de ese lugar. No te quedes allí. Porque como les decía hace un momento, si tú te quedas en ese lugar, vas a caer en depresión. Y si tú te quedas en ese lugar, te vas a enfrascar y no vas a perder el sentido de la vida, no vas a tener la mejor concentración y predisposición en ámbito laboral, en lo personal y en todas las áreas de tu vida, porque afecta, mis amigos, los temas personales, particulares, privados que vivimos y que son dolorosos, que son de impactos fuertes, lógicamente van a afectar nuestra vida profesional porque somos un ser, único persona, una única persona, un solo ser. No es que yo soy la profesional y también soy otra persona. No, es mis emociones, mis pensamientos, toda mi vida irradia allí. Entonces no es posible poderlos separar el uno del otro. Entonces, por eso el tomarnos tiempo, por eso el canalizar, por eso el procesar, por eso el vivirlo, pero salir de ello. Les contaba el caso de la esposa de mi amigo. ¿Por qué? Porque ella por mucho tiempo pasaron, ya ahorita más o menos habrán pasado unos 4 años de lo que ha sucedido, y ella por lo menos los 2 primeros años, así muy, pero muy fuertemente marcado, ella seguía, veía yo sus comentarios en el Facebook y ella siempre hablaba de eso y siempre hablaba de él y me daba cuenta cómo ella seguía en su etapa de negación y resistencia. Seguía allí y no podía salir. Se había enfrascado allí. Y todo su pensamiento y todas sus palabras y todos sus comentarios era de su esposo, de lo que había pasado y esto que lo otro. No te estoy diciendo de que, Gloria, voy a olvidar tal cosa o tal persona fácilmente. No, no. Pero el hecho de quedarnos aún con nuestros pensamientos enfrascados allí, cuidado, porque no nos ayuda. ¿Sí? Todo tipo de cambio puedes pasar por meses, incluso podría ser quizás un año, pero más de un año, no. Cuidado, mucho cuidado con quedarnos en ese tipo de zonas. Entonces, a ver, mi querida Juanita me dice, amo leerlos, por favor háganme sus preguntas o cuéntenme sus casos, si un caso que ustedes han vivido ese tipo de experiencias negativas. Juanita me dice, no soporto a mi hijo. Juanita, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Es adolescente? ¿Es niño? ¿Es joven? ¿Qué edad, qué etapa está viviendo? Aquí hay dos cosas, mi querida Juana, y para todos los papis que me escuchan en esta mañana. Eh, Aquí, por un lado, está nuestra actitud frente a nuestros hijos. O sea, ¿realmente tú estás controlando tus emociones? ¿Y qué has hecho o qué estás haciendo por enseñar y inculcar, por desarrollar, impactar, transformar la vida de tu hijo para que él sea la persona que tú quisieras que sea? Y por otro lado está el chico, está el adolescente, está el niño, está la persona que con la edad que tenga, justamente de poder trabajar con él, de poder hacerle tomar conciencia, porque quizás tú me dices, Gloria, yo le he dado todo, yo le he enseñado todo, yo he podido dar todo, pero de repente él no está, pero ojo, ojo, y siempre se les he dicho, nada sucede de la nada. Nada que acá, ¿sabes qué? Yo no tengo la culpa, él nomás es la culpa, no. Cuidado, de seguro, Juanita, que algo de repente se te está escapando, algo no estás haciendo bien o algo estás pasando por el motivo por el cual
muchas veces nuestros hijos pueden salir rebeldes o pueden estar juntándose incluso con mala influencia. Y el hecho que, por ejemplo, si tus hijos, no eres tú, pero tus hijos se están juntando con una mala influencia, de alguna manera, papá, mamá, querido, también es responsabilidad de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber con quiénes se relacionan sus hijos. Por eso yo cuántas veces les he dicho que ustedes tienen que tener una buena comunicación con sus hijos. Ustedes tienen que desarrollar una buena confianza con ellos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Todo se construye en el tiempo. Entonces, a veces pasa, yo he conocido varios casos de padres de familias que se dedican a trabajar simplemente. Más aún cuando son padres divorciados. La mamá vive con el hijo o el papá vive con el hijo y el papá o la mamá se dedican todo el día a trabajar, llegan a la casa 7, 8 de la noche y el hijo todo el día está solo. Espero que no sea tu caso, Juanita. Pero si ese es tu caso, entonces ya me estás dando información. Ahora, yo entiendo, Gloria, pero tengo que trabajar. Gloria, tengo que hacer porque si no, ¿de qué? Yo entiendo, sí, yo sé que tenemos que trabajar, pero eso no nos quita de que tengamos tiempo, de que podamos tener comunicación con él llamándolo, ¿no? Sabiendo cuáles son sus actividades que él realiza. Por ejemplo, ¿tú sabes qué cosa hace todo el día, toda la mañana? Ahora, de repente tú me dices, Gloria, yo le pregunto, pero no me cuenta. Es que ya estás llegando a una etapa, probablemente es un adolescente o un joven, y tú estás haciendo algo a estas alturas de tu vida que debiste haberlo hecho desde cuando era niño. Salvo que tú me digas, Gloria, él no vivió conmigo, vivió con su otra pareja. Por eso cada caso, ustedes se darán cuenta, mi querida Juanita, cada caso es particular. Yo tendría que saber de forma detallada caso a caso por qué es que tu hijo se comporta como se comporta. Porque yo les digo, todo tiene un origen, todo tiene una razón de ser. Algo está pasando con el chico para que él reaccione o ella reaccione de esa forma, actúe y sea así, algo está pasando. Muchas veces los chicos, y voy cerrando con esto, muchas veces los chicos se enfrascan incluso hasta en vicios ludopáticos o vicios ¿cómo se llama? En el internet. Yo he conocido el caso de un chico que pasaba casi todo el día en el internet, porque sus padres se habían separado y todo eso le había afectado al chico. Entonces, mi querida Juanita, eh, me encantaría, si es que puedes, te ofrezco mis servicios de coaching personalizado para poderlo trabajar contigo o con tu hijo. Escríbeme, por favor, no sé si tienes mi número, escríbeme y con todo gusto podemos conversar un poquito más al respecto para poder ayudarte más a detalle. Pero sí, para todos, como les digo, siempre algo es que está pasando y sería bueno, si son chicos todavía, si son adolescentes, darles la oportunidad, darles la herramienta. ¿Es posible que cambien? Por supuesto que sí. Es posible tomando ellos conciencia, trabajando con ellos. Es un proceso igualmente, pero claro que sí es posible ayudarlos a moldearlos, porque aún hasta la adolescencia es posible amaliarlos más difícil que la niñez, porque la niñez sí es obviamente muchísimo más fácil. En la adolescencia es más complejo, pero no imposible, ¿no? Porque ya cuando son adultos, cuidado, Ana, porque cuando ya son adultos, ahí es más complejo, porque ahí ya no entra papá y mamá, ahí ya entra la voluntad del propio chico, la voluntad de la propia chica. De decir, Gloria, yo necesito ayuda, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero ser así y así. Pero cuando ya son adultos, ya los padres no pueden obligar. Por eso, si tú que me escuchas hoy en esta mañana, padre, madre de familia, tienes el caso como el de Juana, que necesitas, tienes adolescentes, preadolescentes que están así, yo te invito a que, por ejemplo, participen tus hijos del taller de adolescentes, que va a ser la quincena de octubre. Desde ya organízate, planifícate, prepárate, habla con tu pareja, ¿no? El costo es un costo módico. Son 2 sesiones donde el chico puede trabajar justamente su autoestima, porque de repente por allí está el tema, de repente su autoestima. No sabemos, su inseguridad, tantas cosas. A veces levantamos simplemente caretas. O sea, pensamos que hay rebeldía y que somos malos, pero por dentro, mis amigos, son un pancito, como se dice, un pancito de Dios. Y yo he escuchado incluso de casos de personas que en verdad por afuera parecen lo peor, pero por dentro tú le tocas y chorro de lágrimas. Entonces, no sé si es el caso de tu hijo, Juanita, pero algo de lo que sí estoy segura es que algo les tiene el muchacho que hace que él actúe como actúa.
porque él no actúa como actúa de la nada, algo está pasando. Y para eso se necesita comunicar, necesita hablar y llegar con él para tomar conciencia. Así que mis amigos, voy cerrando esta transmisión. Muchísimas gracias. Les cuento que este viernes tengo mi webinar gratuito de control de emociones. De pronto sería bueno, Juanita, que puedas participar. Sí, chicos, este viernes es mi webinar gratuito, ¿sí? Que va a ser una antesala. Les voy a explicar más o menos qué es lo que se trabaja, cómo se trabaja, qué temas vamos a ver en mi taller que va a ser el próximo viernes. De este al otro viernes es mi taller de inteligencia emocional. Así que te animo que puedas participar. Les animo, mis queridos amigos. Es un costo simbólico. Es el costo que les estoy dando de mis talleres en este tiempo por el contexto. Es un costo particular porque normalmente el costo es más, ¿no? Así que les animo que puedan participar. Pasa la voz, gracias a mis amigos empresarios, gracias a mis amigos de LinkedIn. Nos vemos este viernes. Si necesitas inscribirte, por favor escríbeme y yo te envío, te hago llegar el link para que puedas participar. Entonces, ya saben, a tener una actitud abierta y flexible a los cambios, a prepararnos. Este es el tiempo de prepararnos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana para poder compartir un nuevo tema con ustedes, ¿sí? Si gustas que comparten algún tema en particular por este medio, por favor escríbanme. Y con todo gusto yo voy a evaluar, ver la posibilidad de poder compartir el tema que de pronto a ti te gustaría que vuelva a tocarlo o que te gustaría que lo hable, ¿sí? Si les gustó este taller, por favor, esta transmisión, dale like a este video y ya saben que lo voy a colgar en mi canal de YouTube, donde te invito, amigo, amiga querida, a suscribirte. Gloria Ortega es mi canal de YouTube, ¿sí? Por ahí también me puedes seguir. Este es mi fanpage de Gloria Ortega, hazlo con pasión. Muchísimas gracias por sus invitaciones a todos mis amigos empresarios y emprendedores. Muchísimas gracias por su confianza. Así que ya saben, su servidora, la coach Gloria Ortega, consultora para poderles servir a cada uno de ustedes. Nos vemos, cuídense mucho, hasta mañana, Dios los bendiga, chao.